juez no puede resolver cualquier asunto, depende del delito que se resuelve a nivel local o federal. Además, con el nuevo sistema de justicia penal se tiene otra competencia por tipo de sistema, ya que el tradicional aún está vigente. Hoy, un defensor público federal nos explicará cómo se clasifican y solucionan los conflictos competenciales en los órganos jurisdiccionales. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el maestro Juan Sandoval González, defensor público federal. Bienvenido, ¿cómo está, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Emanuel? Muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí, maestro, y para entrar ya en materia en la conversación del día de hoy, díganos cómo se clasifica la competencia de los jueces para dirimir los asuntos. Bueno, el tema de la competencia es un tema complejo y para iniciar pues podríamos decir qué entendemos por competencia jurisdiccional. Y al respecto podemos exponer que la competencia jurisdiccional es la facultad potestativa que el legislador otorgó a los jueces para dirimir, para conocer un asunto y resolverlo por una controversia entre las partes. Esto mediante un juicio seguido con las formalidades esenciales del procedimiento y con las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Y cómo se clasifica, cómo se designan los asuntos a los jueces? Bueno, en materia de distribución de competencias podríamos decir que hay distintas áreas de competencia. Por ejemplo, la competencia por materia. Así, por ejemplo, podríamos decir que existe la competencia en materia penal, la competencia en materia civil, la competencia en materia laboral, la competencia en materia administrativa. Entonces, en ese esquema tendríamos la competencia por materia, pero también tenemos competencia por territorio, ¿verdad? Por ejemplo, si un asunto, una controversia se dirime en el estado de Zacatecas o en el estado de Chiapas o en el estado de Chihuahua, pues bueno, hay jueces en esos lugares que tienen una jurisdicción precisamente en el ámbito de ese estado. Y un juez de un estado pues no tiene competencia en otro, de tal manera que así se define la competencia por territorio. En tratándose de la materia penal, la competencia por materia penal, pues tenemos aquí una subdivisión, ¿verdad? La competencia penal por fuero común o fuero federal. Y aquí podríamos hacer una pregunta: ¿cuándo se conoce de un asunto penal en el fuero común y cuándo en el federal? Bien, aquí la división que hace esta subclasificación es que un juez penal del fuero común conoce de delitos establecidos en el Código Penal local o de la entidad federativa y en leyes generales. Y un juez penal federal conoce de los delitos establecidos en el Código Penal federal, en leyes generales y en leyes federales especiales. Entonces, así podríamos, digamos que, subclasificar la competencia por fuero. Pero también hay otro tipo de competencia, que es la competencia concurrente. Aquí, por ejemplo, si un asunto es del orden federal, pero hay competencia concurrente, entonces debe conocer el órgano jurisdiccional del fuero común, ¿verdad? Y así podemos ir ahondando en distintas competencias. Por ejemplo, también está la competencia en materia penal federal, la competencia en razón de la seguridad en las prisiones. ¿Sí? Si por las características del hecho investigado y por las características de las prisiones en cada uno de los estados o por otras causas que impidan el desarrollo adecuado del proceso, se puede, digamos que, realizar un traslado de la persona investigada
hacia un centro de reclusión de máxima seguridad. Entonces, en ese caso, la competencia será del Centro de Justicia Penal Federal, donde se ubique ese centro de máxima seguridad. Entonces, ahí está la competencia en razón de la seguridad, pero también tenemos otro tipo de competencia, que es la competencia auxiliar. Cuando, por ejemplo, interviene el Ministerio Público Federal o un juez federal que en auxilio de otra jurisdicción auxilian al Ministerio Público de otro lugar o a un juez penal federal de otro lugar. Esto se utiliza el exhorto para entonces conocer de un asunto, resolver de manera más urgente, realizar aquellas diligencias más urgentes y en consecuencia remitirlas al juez de la jurisdicción que está solicitando ese auxilio judicial. También tenemos otro tipo de competencia, por ejemplo, la del Sistema Penal de Justicia Integral para adolescentes, que son entre niños de 12 años cumplidos y adolescentes menores de 18 años de edad. Entonces, ahí tenemos también otro ámbito de competencia penal para los adolescentes, para los niños y adolescentes, en donde tiene relevancia el interés superior del niño. Y también tenemos una competencia que es por sistema penal, ¿verdad? De esto, pues, es una parte de lo que hablaremos en el presente programa. Muy bien, entonces, la implementación del sistema penal acusatorio también generó una subdivisión en las competencias en materia penal. Efectivamente, con motivo de la reforma constitucional de 18 de junio del 2008, se establece el sistema penal acusatorio y oral en México. Y en estas reformas constitucionales se estableció que este sistema entraría en vigor de manera gradual, ¿verdad? Esto cuando lo determinara el Congreso mediante una declaratoria. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿verdad? Con motivo de esta reforma constitucional, se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales y entra en vigor el 29 de febrero de 2016. Entonces, aquí ya digamos que tenemos una nueva competencia por sistema penal acusatorio y oral en la Ciudad de México a partir del 29 de febrero del 2016. Pero, ¿qué pasa con los asuntos del sistema penal mixto tradicional? ¿Verdad? Aquí, si hacemos un esquema mental, hacemos, digamos que un cuadro sinóptico y hacemos una división en dos, tenemos una línea divisoria. A partir del 29 de febrero del 2016, todos los procesos iniciados a partir de esta fecha serán parte del sistema de justicia penal acusatorio oral. Y todos aquellos anteriores procedimientos iniciados antes del 29 de febrero de 2016 serán del conocimiento, serán competencia del sistema penal mixto tradicional. Muy bien, pues vamos a una pausa, maestro. Al regresar seguimos hablando sobre las competencias. Con mucho gusto. Vamos a una pausa, es muy breve, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos conversando con el maestro Juan Sandoval González, defensor público federal, acerca de la competencia jurisdiccional. Y antes de retomar la charla, maestro, quiero invitarlo a ver nuestra sección Te Escuchamos. Salimos a la calle, le preguntamos a la gente precisamente qué opina acerca de cómo se resuelven los conflictos competenciales. Vamos a ver la sección y regresamos. En sí, la competencia jurisdiccional abarca desde el turno, materia y competencia, o sea, la materia civil, mercantil, penal, familiar. Por eso muchas veces los jueces no pueden resolver conflictos de otras jurisdicciones. Hay una división en cuanto a materia, en cuanto a territorio,
en cuanto a si es un problema local o federal. Entonces existen jueces locales, jueces federales. Bueno, las competencias jurisdiccionales pueden ser a razón de territorio, pueden ser a razón de materia e incluso a razón de cuantía. Hay asuntos que por la cobranza tienen un mínimo, no pueden llevarse ante un tribunal superior, te van a una de cuantía menor. No, pues hay muchas cuestiones, puede ser por materia, puede ser por jurisdicción, puede ser por cuantía. Esas son las situaciones por las que un juzgador en muchas de las ocasiones tiene que tomar en cuenta si admite o no una demanda. Por ejemplo, si hablamos de delitos, obviamente es materia penal, tenemos juzgados, la Fiscalía que de oficio o a instancia de parte inicia un proceso, la investigación frente a la comisión de un delito, ya sea por instancia o de oficio. Pues ahí estuvo la sección Te Escuchamos. ¿Cuál es su impresión, maestro? Sí, pues como pudimos observar, la competencia tiene, digamos que, una consecuencia que deriva en la especialización de los órganos jurisdiccionales y desde luego de los jueces. Por eso tenemos esa división por materia, por territorio, inclusive mencionaron que por cuantía, ¿no? Entonces, esto tiene una trascendencia que genera una alta especialización del personal que está enfocado en la operación de los sistemas de justicia. Y retomando en donde nos quedamos, hablábamos de la materia penal. ¿Cómo se sabe cuándo un asunto es competencia del sistema acusatorio y cuándo del mixto? Bien, en materia penal federal se tiene un nuevo criterio. Este criterio surge a raíz de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 3º transitorio, que fue publicado en el Diario Oficial el 17 de junio del 2016. A partir de esta fecha, el legislador pues hace un cambio de, digamos que de criterio, porque si anteriormente un hecho, ¿verdad?, un hecho antes del, digamos que del 29 de febrero del 2016, que entra en vigor el Código Nacional, antes de esa fecha, ¿verdad?, se había iniciado una averiguación previa, un procedimiento penal con esta averiguación previa, pues tenía que seguirse substanciando ese procedimiento penal en el sistema mixto tradicional, bajo ese esquema y bajo esas reglas, aun y cuando en el tiempo se prolongara después del 29 de febrero del 2016. Entonces, aquí tenemos que los jueces del sistema penal mixto tradicional, no obstante que el hecho haya acontecido antes del 29 de febrero del 2016, si esa averiguación previa que originó ese proceso penal federal inició bajo ese esquema, pues va a seguir ventilándose con su consignación y después con todo el proceso hasta su conclusión, pero en el esquema del sistema penal mixto tradicional. Con esta reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales del 17 de junio del 2016, se establece que el inicio del procedimiento penal, esto es, si el inicio de la averiguación, si el inicio ya no del sistema penal tradicional, sino en el sistema penal de justicia acusatoria y oral, se inicia, ¿verdad?, ya no la averiguación previa, sino la investigación inicial, la investigación que ejerce el Ministerio Público en este nuevo sistema. Bueno, pues entonces ya todo el desarrollo del procedimiento penal va a ser bajo el sistema penal acusatorio y oral. Pero dice esta reforma que si una vez que entró en vigor el Código Nacional, ¿verdad?, ya estamos, digamos, con conocimiento y estamos trabajando el sistema penal acusatorio y oral, ¿verdad?, también puede conocer ahora, pero de hechos, en este nuevo sistema oral, pero de hechos anteriores a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es un aspecto novedoso, porque precisamente el artículo 14 constitucional, ¿verdad?, establece que un juicio se ventilará, ¿verdad?, de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento y en base a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y aquí tenemos
un código posterior, un Código Nacional de Procedimientos Penales que se va a aplicar este código posterior a un hecho anterior. Y de esta manera, digamos que se está cancelando propiamente el sistema penal mixto tradicional y solamente aquellos procedimientos penales iniciados en sede del Ministerio Público en averiguación previa que hayan iniciado antes del 29 de febrero de 2016, pues se van a seguir ventilando hasta su conclusión, pero ya los jueces de este sistema penal mixto tradicional pues ya no tendrán competencia en lo subsecuente. Volviendo un poquito a lo que nos decía de la especialización de los juzgadores por estas competencias, ¿cuál es el impacto social de que los juzgadores se especialicen? Bueno, el impacto social es que la calidad del servicio, la prestación del servicio de los juzgadores en la administración de justicia tenga una alta capacitación, una alta especialidad y desde luego con esta capacitación, esta alta especialidad puedan resolver de una manera más justa los asuntos. Para aquellas partes que están en esta controversia, pues tener acceso a un procedimiento justo y en donde se respeten tanto de una parte como de la otra sus derechos. Muy bien, pues es momento de hacer una segunda pausa, maestro. Al regresar daremos respuesta a las llamadas del auditorio. Vamos al corte, es muy breve, no le cambie. Ya estamos de regreso y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de el señor Manuel Rocha, él llama de Monterrey. Dice que tiene un hijo que está en la cárcel por un robo y que le dieron 6 años de prisión, pero ahora le surgió un delito de portación de armas sin licencia, pero ambos delitos fueron el mismo día, en diciembre del año 2015. Él pregunta si puede intervenir un defensor público federal y cuánto tiempo más va a permanecer su hijo en la cárcel por el delito de arma. Bien, bueno, en el caso concreto, dado que el señor Rocha refiere que su hijo está en la cárcel, que le impusieron 6 años y que ahora le surge un delito de portación de arma. Aquí, digamos que como la portación de arma de fuego sin licencia o portación de arma de fuego reservada está prevista en los delitos que establece la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es de competencia federal, de competencia penal federal. De tal manera que su hijo puede ser asistido, puede ser asesorado por un defensor público federal, ya sea en sede del Ministerio Público o si ya se consignó ese asunto, pues también en sede del Centro de Justicia Penal Federal o en sede del juez penal de procesos penales federales en el sistema mixto tradicional. Esto va a depender de cuándo se inició el procedimiento penal. En el caso del delito que nos comentó primero, del robo, ¿esa es competencia del fuero común, ese delito? Bueno, aquí hay, digamos que un concurso de delitos, ¿verdad? Por una parte, si estos hechos derivan de una misma fecha, pues si se cometió el delito de robo, que es lo más común, el delito de robo con violencia y con arma de fuego, pues bueno, aquí hay un concurso. Sin embargo, aquí hay una división. Hay una división por fuero, porque el delito de robo, al estar establecido en el Código Penal local, pues es competencia del juez penal del fuero común. Pero, por lo que hace a la aportación de armas sin licencia, ese sería un asunto de competencia del juez penal federal. Pero entonces, ¿el señor Manuel sí puede tener la asesoría de un defensor público federal? Desde luego que puede tener la asesoría de un defensor público federal, pero como lo establece el señor Rocha, si estos hechos acontecieron en diciembre del 2015,
Bueno, aquí podríamos suponer que la averiguación previa, entonces, se llevaba a cabo el sistema penal mixto tradicional en el 2015. De tal forma que este procedimiento inició con una averiguación previa que en primera instancia se consignó ante un juez del fuero común y se hizo un desglose por lo que hace a la aportación de arma de fuego sin licencia. De aquí que si ese desglose, ¿verdad?, respecto al delito federal, y que dice que ahora le surgió, estamos hablando del año 2018, y si ahora le surge y el procedimiento inicia, ¿cómo va a iniciar? ¿Con una averiguación previa o con una investigación inicial? ¿Y quién va a ser el competente? Entonces, si estamos hablando que este procedimiento inicia en el 2018, pues va a ser una investigación inicial en una carpeta de investigación. Entonces, va a ser del conocimiento, va a ser de la competencia de un ministerio público que lleva el sistema penal acusatorio y oral y que en un momento dado va a consignar el asunto ante un centro de justicia penal federal, pero del sistema acusatorio, en donde va a tener conocimiento un juez de control, ¿verdad? Esto sería lo lógico, lo congruente, pero si el hecho aconteció en el 2015, en diciembre del 2015, y si el inicio de la averiguación previa fue en diciembre de 2015, aquí digamos que cabe otra postura. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es, digamos que un órgano unitario, ¿verdad? Es un órgano unitario, es el órgano persecutor de los delitos. Y si la averiguación previa inició en diciembre de 2015, y si se considera que corre simultáneamente la competencia para el fuero común por el robo y la competencia federal por lo que hace a la aportación del arma, entonces, si tomamos en consideración que inicia esta averiguación previa en diciembre de 2015, la competencia sería del Ministerio Público del sistema penal mixto tradicional, ¿verdad? Y en consecuencia, la consignación de este asunto sería ante un juez de procesos penales federales en el sistema penal mixto tradicional, ¿verdad? Todo depende del enfoque y de cuándo se haya iniciado formalmente esta averiguación previa. Pero sin tener más datos, podemos decir que si formalmente la denuncia se interpuso en diciembre de 2015, entonces arranca simultáneamente la averiguación previa para los dos fueros, fuero común y fuero federal, pero en el ámbito de competencia del sistema penal mixto tradicional. Muy bien, maestro. Pues se nos fue prácticamente el tiempo con esta llamada del señor Rocha, pero creo que quedó bastante claro. Le invitaremos a la gente que nos envió sus llamadas a que usted les pueda responder por correo electrónico si tienen alguna otra duda. Agradecemos el tiempo que se tomó para responder esta pregunta del señor Rocha. Por supuesto. Y pues bueno, ya nos vamos. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana, mientras quedes en la señal del canal judicial.